Hola, vamos a seguir hablando del sistema respiratorio y ahora vamos a revisar algunos conceptos y definiciones. Vamos a empezar por disnea. ¿Qué es disnea? La disnea básicamente se refiere a la sensación subjetiva de la falta de aire, o sea, es la dificultad para respirar. ¿Por qué es una sensación subjetiva? Porque básicamente está a cargo del paciente, pero después se tienen que evaluar algunos signos, algunos parámetros clínicos para ver si en verdad el paciente presenta alguna enfermedad respiratoria. Entonces, en este caso, la dificultad para respirar producida por cualquier causa se nombra disnea. Vamos a ver los tipos de disnea, pero lo que nosotros tenemos que hacer primero es definir qué es la frecuencia respiratoria. En este caso, la frecuencia respiratoria es un rango el cual clasifica cuántas veces respira una persona por minuto. Una respiración comprende un ciclo respiratorio, o sea, inspirar y expirar. Pueden ver ustedes aquí en la tabla que de acuerdo a la edad, la frecuencia respiratoria, ese rango, va variando. Por ejemplo, en el recién nacido, la frecuencia respiratoria es de 40 a 60 respiraciones por minuto. En el preescolar, de 30 a 35. En los escolares, de 20 a 25. En los adultos jóvenes, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y en el adulto mayor, de 14 a 16 respiraciones por minuto. Entonces, estos son los valores normales de la frecuencia respiratoria. Si tú te encuentras dentro de los rangos normales, se dice que estás en un estado que se llama eupnea. La eupnea es la respiración normal. Dice ahí, la eupnea es imperceptible para el individuo. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que el acto de respirar es una función automatizada. O sea, tú no dices, voy a respirar, simplemente sucede. En este caso puedes estar haciendo otra cosa, durmiendo, haciendo la tarea y es un acto inconsciente cuando se encuentra dentro de los valores normales de la frecuencia respiratoria. Después de que sale de esos rangos a la alza o a la baja, sí es perceptible para el individuo. Entonces, si una persona está clínicamente sana y está dentro de los rangos de su frecuencia respiratoria normal de acuerdo a su edad, eso se llama eupnea. Cuando se tiene alguna alteración por la enfermedad que sea y esta frecuencia respiratoria se va a la alza, en este caso se va a producir una condición que se llama hiperpnea o taquipnea. Son sinónimos. En este caso, esto significa que la respiración rebasa, obviamente hacia la alza, la frecuencia respiratoria normal. Si un individuo, aquí en este caso un adulto sano que tiene su rango de frecuencia respiratoria de respiraciones por minuto de 12 a 20 está respirando 30 ocasiones en un minuto, aquí en este caso pues va a tener taquipnea o hiperpnea. Se puede nombrar de ambas maneras. Dice aquí que esto el individuo normalmente lo percibe. Cuando tú ya rebasas tu rango de frecuencia respiratoria a la alza y estás hiperventilando, aquí en este caso pues obviamente te das cuenta de que algo no anda bien, a diferencia de la eupnea, que puedes estar haciendo otras cosas y no te das cuenta de que estás respirando, que estás en el rango normal. ¿Qué puede generar taquipnea? Pues la taquipnea se puede generar obviamente por enfermedades respiratorias, pero no necesariamente eso. Por hacer ejercicio puedes generar taquipnea temporal, algunos otros síndromes como el síndrome febril que no necesariamente se asocia a una patología respiratoria. Recuerden que en el síndrome febril, en el caso de las fases de inicio de estado, se genera taquipnea por el aumento de la actividad metabólica si quieren satisfacer las altas demandas de oxígeno. Entonces, aquí en este caso sí se rebasa el rango de frecuencia respiratoria a la alza, se genera lo que se llama taquipnea. Si el individuo, al contrario, baja sus respiraciones por minuto,
esa condición se nombra bradipnea. ¿Qué es la bradipnea? Es una respiración lenta y por debajo de la frecuencia respiratoria. Si ese adulto que tiene como rangos normales una frecuencia respiratoria de 12 a 20 está respirando 5, 8, 9 veces por minuto, entonces está en un estado que se llama bradipnea. Cuando la respiración se interrumpe totalmente, el estado que se genera se llama apnea. La apnea es la interrupción de la respiración, dice ahí, involuntaria y temporal. Eso es muy importante, lo de involuntaria y temporal. Primero, porque se tiene que hacer énfasis en que tiene que ser involuntaria, porque obviamente si alguien te ahorca o tú mismo te ahorcas, pues eso no va a ser apnea, eso va a ser otra etiología. Y temporal, porque si se queda de manera permanente, pues obviamente eso va a ocasionar la muerte. Para decir que tuviste apnea, tiene que ser temporal y volver a recuperar la respiración. En este caso, esta interrupción debe de estar por al menos un lapso de 20 segundos. Entonces, aquí en este caso, pues esa apnea va a diferenciarse de la bradipnea debido a que la bradipnea pues son frecuencias respiratorias que están sucediendo pero muy lentas y en la apnea es la interrupción de esa respiración. Entonces, aquí en este caso, pues las personas pueden estar oscilando entre estos estados de manera temporal. Puedes tener apnea temporal, bradipnea temporal o taquipnea temporal. Cuando ya se vuelven estados consolidados, tienden a tener etiologías diversas. Existe otra condición que se llama disnea paroxística. ¿Qué es una disnea paroxística? Y probablemente alguno de ustedes conozcan alguna persona que lo tenga. Es una dificultad respiratoria que se presenta de manera súbita durante el día o la noche. Hay personas que llevan una vida relativamente normal y de repente durante el día o durante la noche tienen dificultades para respirar de manera súbita y sin etiología conocida. Entonces, estas personas presentan disnea paroxística, aparece de manera súbita, de manera repentina. Y aquí en este caso normalmente es difícil asociarla porque la persona no tiene alguna etiología o algún factor que la desencadene. Cuando sí se tiene algún factor que se desencadene, como lo vimos en los videos anteriores, como es la EPOC, fibrosis, etcétera, se van a generar unos tipos de disnea que son muy comunes, sobre todo en este tipo de personas que se llaman disnea de esfuerzo. ¿Qué es la disnea de esfuerzo? Es la dificultad respiratoria cuando el individuo genera un esfuerzo que no debería generar disnea. Entonces, aquí en este caso es bien importante esto. La disnea de esfuerzo se da cuando la persona tiene dificultad para respirar por un esfuerzo que no te debería generar esa disnea. Dentro de la disnea de esfuerzo, que es, como les digo, muy común esta condición en las patologías que vimos en la EPOC, fibrosis, etc., tiene una clasificación que va dependiendo del tipo de esfuerzo. Por ejemplo, está la disnea de grandes esfuerzos. ¿Qué es la disnea de grandes esfuerzos? Es la dificultad cuando se realizan esfuerzos que se categorizan como grandes. ¿Qué es un esfuerzo grande? Pues correr, subir escaleras, esos son esfuerzos grandes, pero recuerden la definición general de disnea de esfuerzo, son esfuerzos que no te deberían de generar disnea. Por ejemplo, aquí dice correr, subir escaleras, deberías de tener la capacidad de subir una escalera sin que te falte el aire. Entonces, una persona que le falte el aire o simplemente no aguanta para subir una escalera, un tramo de escaleras común de un piso a otro, tiene una disnea de grandes esfuerzos o simplemente para correr un tramo corto, ¿no? O para correr 5 o 10 kilómetros, para correr un tramo corto se queda sin aire, tiene una dificultad que de plano le impide continuar, tiene disnea de grandes esfuerzos. Las personas también pueden tener
disnea de medianos esfuerzos. ¿Qué es un mediano esfuerzo? Un mediano esfuerzo es caminar. Entonces, cuando las personas están caminando y les falta el aire por una pequeña caminata, eso se categoriza como disnea de medianos esfuerzos. Existe también en la clasificación de disnea de esfuerzo la disnea de esfuerzos pequeños. ¿Qué es un esfuerzo pequeño? Un esfuerzo pequeño sería vestirse o asearse. Hay personas que ya su condición, ¿cuál condición? Puede ser diversa de acuerdo a las que vimos en los videos anteriores, les impide que sigan respirando con el simple esfuerzo que se realiza por asearse o vestirse. Eso es un esfuerzo pequeño. Entonces, si repasamos la clasificación de los esfuerzos de acuerdo a la disnea, un esfuerzo pequeño sería asearse o vestirse. Un esfuerzo mediano sería caminar. Un esfuerzo grande sería correr o subir una escalera. Incluso existe la disnea de reposo. ¿Qué es la disnea de reposo? Cuando la persona presenta dificultad respiratoria permanente sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Hay personas que aún estando acostadas y estando inmóviles tienen dificultades respiratorias, les falta el aire, no pueden respirar de manera adecuada y eso se llama disnea de reposo. Entonces las disneas de esfuerzos se clasifican por grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y si de plano a ti te falta el aire sin ningún esfuerzo es disnea de reposo. La disnea también se asocia en algunos casos a la posición. Existe una condición que se llama ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Es la disnea que se desencadena en posición de decúbito y se alivia al sentarse. ¿Qué es decúbito? Estar acostado. Hay personas que se acuestan y sienten que les falta el aire. Solución, que se sienten. Entonces pueden ver ahí en la imagen que hay personas que están en posición de decúbito, o sea, acostadas y tienen que dormir ellos, como viene en la otra imagen, con una posición que no sea decúbito totalmente. Aquí en este caso, también esto es algo común, pudieran conocer a alguna persona que si se acuesta tiene dificultades respiratorias y esta se alivia al sentarse, esto se llama ortopnea. Entonces pueden ver ustedes que existen, estos son los más generales, existen más, pero existen varios tipos de disnea. De hecho, existe un tipo de apnea que es el más común, que es la apnea del sueño, que hay personas que cuando están dormidas interrumpen su respiración y luego despiertan. Esto está oscilando entre ortopnea y apnea del sueño. Y aquí en este caso, más que la clasificación, si tienes apnea del sueño, ortopnea, disnea paroxística de grandes esfuerzos, lo importante es saber la causa de la disnea. Aquí en este caso, nosotros ya habíamos visto varias etiologías, pero hay 6 principales causas de la disnea. Dice ahí en la imagen, las 6 P's está en inglés, o sea que las 6 posibles causas de la disnea, que en inglés empezarían con P, diría ahí un posible cuerpo extraño que está generando una obstrucción, que vimos que eso normalmente se llama telectasia, una embolia pulmonar, neumonía, fallo en la bomba, o sea, en el corazón, un neumotórax y una broncoconstricción pulmonar. Entonces, aquí en este caso, pues básicamente las patologías que vimos, los que generan broncoconstricción, como el asma, el neumotórax que puede tener muchas causas, las obstrucciones que se engloban ahí en la telectasia, los émbolos y trombos, que estos los vamos a revisar un poco más adelante porque su origen no es tanto pulmonar, es meramente cardíaco, y la presencia de infecciones pueden ser causas de disnea.
¿Cómo tenemos que evaluar esto y el grado de disnea? Por ejemplo, una persona de disnea de reposo, ¿por qué esa persona que tiene disnea de reposo ni siquiera puede respirar aunque no se mueva? Ya les había dicho que esto se evalúa con una espirometría en la cual se miden pues, los volúmenes que pueden ver ahí ustedes, el volumen corriente o volumen tidal, el volumen de inspiración de reserva, el expiratorio de reserva, que te indican qué es lo que está fallando. No necesariamente se tiene que hacer una espirometría, pero la espirometría sería lo más adecuado. Ya habíamos visto en temas anteriores que se puede hacer una gasometría para medir, en este caso, los niveles de CO2, dióxido de carbono, que te indican qué tan propenso puede ser a los trastornos que vimos, acidosis, alcalosis respiratoria. Si una persona, por ejemplo, en el caso de la gasometría, tiene su CO2 bajo, se dice que tiene hipocapnia. Entonces vimos qué pasa cuando se pierde la relación 20:1 del bicarbonato con el CO2. Entonces aquí en este caso, si la persona tiene una deficiencia de dióxido de carbono en la sangre arterial, que se mide con la gasometría, tendrá una hipocapnia. El parámetro contrario se llama hipercapnia, que es la hipercapnia, pues obviamente va a ser el exceso de CO2 en la sangre arterial. Aquí en este caso, lo importante es que si cualquier condición llega a generar hipercapnia, hay un signo muy importante que es clasificado como un signo de alarma en las enfermedades respiratorias, que sería la cianosis. La cianosis es que la piel, las extremidades, se empiecen a tornar de un color más o menos entre violeta o azul, azulado, así se le dice, y esto es signo de hipercapnia. ¿Por qué signo de hipercapnia? Porque cuando hay exceso de CO2, no va a haber tanta hemoglobina oxigenada, va a predominar la hemoglobina reducida y que esto tiene de impacto que más o menos cuando la hemoglobina reducida anda como en 5 gramos sobre decilitro de sangre, o sea, 5 gramos de hemoglobina reducida por alrededor de 100 mililitros de sangre, es cuando a la persona se le empiezan a tornar ahí las extremidades o la piel de otro color y empiezas a tener este signo característico que se llama cianosis. Cuando la persona comienza a tener cianosis, es un signo de alarma importante de que la hipercapnia ha comenzado a poner en riesgo la vida. ¿Por qué? La hipercapnia, nosotros ya habíamos visto lo de equilibrio ácido-base, y aquí se vuelve un círculo vicioso que tal vez ya les había mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipercapnia? Dice ahí, la hipercapnia se asocia a hipoxia solo cuando está producida por hipoventilación o deficiencia circulatoria. Que tengas cualquier daño a nivel respiratorio, ya sea una necrosis, una trombosis, que vamos a ver más adelante las trombosis, las embolias, va a hacer que haya menos flujo sanguíneo y por lo tanto menos intercambio gaseoso. Entonces aquí en este caso, esa disminución del flujo de la sangre, ¿qué es lo que tiene de impacto? Que reduce la eliminación del dióxido de carbono desde los tejidos. Entonces cualquiera de las condiciones que vimos va a hacer que haya una disminución del flujo de sangre y obviamente no va a haber el intercambio gaseoso que sucede ahí en los alveolos. ¿Qué condiciones causan esto? Pues vimos los daños alveolares que se producen por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por el tabaquismo, etcétera. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a generar hipercapnia y la hipercapnia genera cianosis. Pero la cianosis no es el signo tal cual, solamente es un signo de alarma, pero no es lo más grave. En las flechas que están abajo viene cómo va evolucionando la hipercapnia y vamos a llegar a ese círculo vicioso que les decía yo incluso desde que hablábamos de acidosis respiratoria. Dice ahí la PCO2, que es PCO2, presión de CO2. Recuerden que el CO2 es más fácil medir su presión que las cantidades totales.
está ahí, en este caso, de 60 a 75 milímetros de mercurio. Habíamos visto ya los valores normales y saben que eso está pues elevadísimo. ¿Qué va a suceder ahí? Pues obviamente si tú tienes más CO2 del necesario, ya perdiste el equilibrio 20:1, que te va a dar acidosis respiratoria. ¿Qué produce la acidosis respiratoria? Pues estimula el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que quiere hacer nuestro sistema respiratorio? Va a hiperventilar ¿para qué? Pues para sacar el exceso de CO2. Dice ahí abajo, respira tan rápido y profundo como puede la persona. Entonces la persona empieza a respirar muy muy rápido porque tiene acidosis, pero aquí en este caso sí es una causa que no se resuelve pronto. Pasas al siguiente estado, que sería que suba todavía más la presión de CO2. Entonces, si la presión de CO2 llega a niveles de 80 a 100 milímetros de mercurio, dice ahí, la persona va a estar obnubilada e incluso semicomatosa. La persona empieza a ponerse obnubilada. ¿Qué es obnubilada? O sea que estás confundido, desorientado y semicomatoso, o sea que ya no respondes, porque en este caso el sistema nervioso central ya se ve afectado por la acidosis y ya no responde. Entonces la persona empieza aquí en este caso, la acidosis te va a producir que empieces a estar en un estado de obnubilación y de coma. Incluso las personas caen en coma y se deprime el sistema respiratorio. Entonces, de esa primera hiperventilación que se quiere hacer para que la persona saque el CO2 excesivo, el sistema nervioso central se deprime porque la persona pierde la conciencia. Entonces, si la persona perdió la conciencia por la intoxicación en CO2, va a caer en el siguiente estado que nosotros tenemos ahí, que sería un estado anestésico, o sea que la persona ya de plano no responde, incluso cuando ya se alcanzan los valores de 150 milímetros de mercurio o más, la muerte. Ahí en ese caso se ve un círculo vicioso que dice, si va a aumentar, empezando del rectángulo de arriba, si aumenta el nivel de CO2, se deprime la respiración en lugar de estimularla. Si deprime la respiración, hay una mayor cantidad de dióxido de carbono. Y esa mayor cantidad de dióxido de carbono disminuye la respiración. Y si disminuye la respiración, pues va a haber más dióxido de carbono y va a haber una muerte respiratoria. Entonces aquí en este caso lo importante es que la persona cuando ya está, ahí en ese caso, hiperventilando, que no caiga en la depresión del sistema nervioso central, o sea, en el estado semicomatoso, que deje de respirar. ¿Por qué? Porque se empieza a deprimir la respiración, la frecuencia respiratoria, y eso va a hacer que se acumule más el CO2. Y cuando eso sucede, salvo que haya una intervención hospitalaria rápida, si no, el paciente normalmente va a morir. Que esto es la causa de muerte o el mecanismo de muerte que tienen las personas que se intoxican con CO2, que consumen exceso de sedantes, de drogas de abuso. Llega el momento en el que se vuelve un círculo vicioso en su sistema respiratorio y terminan muriendo. Entonces, en este caso, todos los tipos de disnea o varios de los tipos de disnea que vieron ustedes en las diapositivas y en las fotos tienen asistencia respiratoria que tiene como objetivo que te den la asistencia respiratoria. Te ponen oxígeno para equilibrar el nivel con el CO2. Si no te ponen oxígeno, pues obviamente vas a entrar, perdón, en este estado y la persona va a morir. Entonces, la asistencia respiratoria que se da por oxígeno con una mascarilla o incluso por intubación es evitar que la persona caiga en este estado. Y que de hecho una de las técnicas diagnósticas muy populares hoy en día por la situación que estamos viviendo es medir
la saturación de oxígeno de la hemoglobina en una persona para evitar que caiga por debajo de los valores normales, que incluso pues a una persona ya cianótica tendría que tener su saturación de oxígeno que se mide con un oxímetro en un valor por debajo de las 80 unidades, lo cual indicaría pues ya un riesgo de que caiga en este estado de hipercapnia y muera. Entonces a estos pacientes, ya sea por enfermedades infectocontagiosas, por las enfermedades respiratorias que vimos, se les tiene que dar asistencia respiratoria, porque si no les das asistencia respiratoria se vuelve un círculo vicioso con la hipercapnia que genera la muerte. Aún así, en muchos casos, dando la asistencia respiratoria, el paciente termina muriendo. Entonces, básicamente lo que quería revisar aquí son algunos conceptos que se mencionan mucho en las enfermedades respiratorias. Entonces, con esto terminamos este video y gracias por su atención. Adiós.